porque durante muchos años en el ejército chocamos esas dos corrientes. La corriente autoritaria, fascista, los que a mí me paraban de cabeza durante 1 hora, 2 horas en el baño para que uno se le marcaran aquí los cuadritos del piso, y me decían: usted es una vaca, dígalo. Y yo: no soy vaca, soy Chávez Frías. Usted es una vaca. Bueno, si no dice que es una vaca, usted no se para de ahí hasta que no diga que es una vaca. Pues yo no me paraba hasta que una vez boté sangre. Era la dignidad. Ya yo de teniente, y ellos también tenientes, los capitanes, algunos en la academia militar, eran los partidarios de parar a los cadetes en el frío de la medianoche, de plantón, hasta el amanecer. Yo no. Mis sanciones eran: muchachos, los que faltaron, vamos a un aula, vamos a investigar sobre Bolívar, o vamos al patio frente a la estatua de Bolívar a hablarles 1 hora, 2 horas de Bolívar, o a mandarlos a hacer un trabajo de investigación. Eran los corruptos que se robaban el dinero de la comida de los cadetes, de la tropa. Yo y varios de nosotros lo descubrimos. En la academia militar, por ejemplo, en una ocasión, un grupo de ellos tenían un negocio, muchos de los que tuviste ahí, negocio, que si a la hora de comprar la comida, recortaban la carne, el queso, y se robaban la diferencia. En fin, la inmoralidad hecha uniforme militar. Y nosotros, bueno, los bolivarianos. Entonces ese día yo fui a comprobar. Y te digo que desde el primer momento vi los ojos de los traidores, vi los ojos de los cobardes, vi los ojos de los locos que querían matarme ahí mismo, pero vi los ojos allá de un soldado y de un teniente y del capitán que me llevó a una habitación, y lo primero que hizo fue darme una piedra que es una joya, pues, y me dijo: frótela, que eso le da fuerza, no se preocupe. Entonces yo llevé la contradicción, y bueno, pero esa decisión, José Vicente, yo la tomé solo allá en mi habitación, vistiéndome de uniforme. Mira, la palabra diálogo para ciertos sectores es una palabra maldita. ¿Tú eres experto en eso? Exacto. Había un jerarca nazi que decía que cuando él escuchaba la palabra cultura le provocaba sacar la pistola, ¿no? Aquí hay gente que cuando escuchan la palabra diálogo intentan hacer lo mismo. A ti se te acusa como una persona enemiga del diálogo, el personaje antidiálogo por excelencia del país. El país sabe, o buena parte del país, que nosotros ejercemos el poder, un nuevo poder, no el poder personal, no el poder desde las alturas, sino un poder con humildad, con mucha humildad, y yo quiero ser cada día más humilde. Ahora, lo que pasa es que aquí hubo una costumbre, o hubo un modo de diálogo, el diálogo de las élites. Yo nunca voy a dejarme encerrar en ese diálogo, no, yo impulso y participo permanentemente, y cada día quiero hacerlo más, en el diálogo nacional, el diálogo con la nación, pues, el diálogo con el país, el diálogo con todo, y entre todo. No es dejar de lado algunos interlocutores, por lo cual vale la pena dialogar. No tenemos ninguna intención de dejarlos de lado, pero aquí ha pasado muchas veces que por esa puerta entró Fede Cámara. ¿Cuántas veces no recibí yo a Fede Cámara? Y ellos venían a hacer planteamientos, y uno horas y horas oyéndolo, dialogando allá en la mesa que tú conoces, en la mesa grande o en la más pequeña, y bueno, uno tomaba nota, los ministros, muchas veces el vicepresidente, antes de haber vicepresidente, pues todos los ministros. Yo sí recuerdo que el día 28 de abril, es decir, 17 días después del golpe, tú designaste una comisión de diálogo, me nombraste coordinador a mí, se citaron a todos esos sectores, y se burlaron entonces. Se burlaron. Salieron a preparar el golpe. Claro, estaban con el puñal a la espalda. Y recuerdo que iban a conversar en la mesa, y de ahí varias veces salieron a la plaza Altamira a levantarle la mano a los golpistas. Pero lo que yo te estaba desarrollando es que hay un modo de hacer diálogo que hay que dejar a la historia, el diálogo de las élites. Fede Cámara venía aquí, proponían. Resulta que si el gobierno no asumía
las propuestas que ellos traían, entonces no hay diálogo, aquí no hay diálogo. O sea, para ellos diálogo es sumisión. Y un gobierno no puede subordinarse a ningún factor de poder, porque el poder no solo está aquí. Hay el poder económico, el poder mediático, el poder tiene muchas manifestaciones, ¿no? Poder imperial. El poder imperial, en todo caso, estamos subordinados a la Constitución y al mandato del poder popular. Entonces yo estoy dispuesto a que todos los sectores del país se incluyan en un debate nacional, en un diálogo nacional. En este momento, yo invito y vuelvo a aprovechar tu programa, que sé que a partir de hoy será, como siempre fue, muy visto, lo mejor de los domingos, porque no haya los presidentes, y no competiríamos, ¿no? Y sería una buena competencia. Pero fíjate, invito por José Vicente hoy, por aquí, por Televen, a todo el país, vamos a debatir sobre el socialismo. Claro. Vamos a hacer un diálogo. El capitalismo es el camino al infierno. El capitalismo es el reino de la desigualdad, de la mentira. Entonces vamos a debatir, vamos a hacer un diálogo, pues, sobre la economía, sobre la política, sobre la ética, sobre la reforma constitucional. La reforma constitucional, que todos los sectores, bueno, hagan sus aportes, sobre todo cuando pase a la segunda etapa. La segunda etapa después que, como tú sabes, nosotros aprobemos la propuesta en Consejo de Ministros y pase a la Asamblea Nacional. En fin, creo que el diálogo, pero un diálogo franco, sincero, abierto, sin cartas escondidas, le hace falta al país. Ahora, tú ves... Y le hace falta al mundo, José. Está bien. Al mundo. Tú ves señales de desestabilización. Ha habido una ofensiva en estos días contra la papa del venezolano, contra el estómago del venezolano, ¿no? Algunos la atribuyen a sectores perturbadores del orden público, incluso de injerencia de la CIA en ciertas actividades. Está planteado un golpe, está planteado una insurrección popular, como algunos dicen, una repetición del 27 de febrero. Y lo más importante, está planteado realmente el magnicidio. Te lo pregunto incluso con cierto énfasis porque tú sabes que en Colombia en estos días fue detenido el ex jefe del DAS, Servicio de Información del Estado colombiano. Y hay una persona, jefe de informática del DAS, que está detenido, Rafael García, quien hizo la denuncia que llevó a la cárcel al jefe del DAS. Esto ha causado conmoción en Colombia. Ahora bien, ese Rafael García señaló inicialmente que la vinculación paramilitares DAS estaba previsto el magnicidio en la persona del presidente Chávez. Para mí el fantasma del magnicidio está planeando permanentemente, ¿no? Más que otras opciones. Y como es un tema fundamental, porque cualquier cosa que le pase a la vida de un presidente y mucho más a un hombre como Chávez, crea una situación de inestabilidad absoluta en el país. Sí. Sin duda que no podemos desechar, como se dice en argot policial, ninguna de esas hipótesis. Un golpe de Estado sumamente difícil en este momento, y yo creo que para nunca jamás, con esta Fuerza Armada que tenemos, con cada día mayor conciencia. Ya tú ves, incluso además de la conciencia general, pero tú ves los muchachos del 4 de febrero, muchos de ellos de generales. Qué emoción me dio a mí ahora el 4 de febrero, cuando el general Euclides Campos Aponte comandaba aquella, y con 4 generales, 4 febreristas